Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Tu Onda Club, una radio tu estilo, con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto siempre que nos acompañes este día viernes. Muy buenas tardes, Hugo. Muchísimas gracias por la deferencia. Gracias por la invitación. Sergio, hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy a petición de los que nos sintonizan, ¿verdad? Que es la hipoteca en este caso, Sergio. Que nos Ok, puedas detallar. sí, interesante el tema. La hipoteca lo vamos a definir que es la figura jurídica mediante el cual se grava como una garantía a favor de determinada persona jurídica o natural un determinado inmueble. Ok, una vez que hemos explicado esto, vamos a definir conceptos. La hipoteca está regulada dentro del Código Civil y dentro del Código Mercantil. Esta figura legal, Hugo, está establecida para únicamente los inmuebles. Para los muebles está la prenda, para ir separando conceptos. La hipoteca es lo que nosotros establecemos como un instrumento jurídico que se va a inscribir en el Centro Nacional de Registro de la jurisdicción territorial donde se encuentra este terreno, esta casa, este fundo solar, si lo quiere llamar acá, este apartamento, este local comercial. ¿Por qué? Porque es en el lugar de la jurisdicción, circunscripción territorial y no donde se celebre, a diferencia de otros actos. Si yo puedo hacer como notario una escritura pública en Los Ángeles, en París, en Sydney, en Tokio, no importa, tiene validez porque yo soy notario y es la lex loci celebración, pero tiene efectos jurídicos en El Salvador, por supuesto. ¿Dónde se va a inscribir? ¿Dónde está el terreno? Ah, el terreno está en Zacatecoluca, entonces allá se va a ir a inscribir. Está en San Salvador, entonces al Centro Nacional de Registro. Está en San Miguel. ¿Quién tiene jurisdicción? El Centro Nacional de Registro. ¿Cuál? Precisamente nosotros vemos el de la zona oriental de nuestro país. Entonces, eso es importante decirnos. ¿Cuándo es que se establece o se configura una hipoteca? Por ejemplo, Hugo quiere comprar una casa y entonces va a un banco, aplica a un préstamo y le dicen, sí, nosotros le podemos dar este crédito. El crédito como tal, que le van a dar el dinero a Hugo, se llama mutuo. Mutuo, en este caso mutuo simple, porque si no fuera mutuo prendario. Mutuo simple. Le van a dar después de eso la compraventa. Hacemos la compraventa donde Hugo le compra a Baltasar, pero la garantía que el banco va a tener, que Hugo le va a pagar el dinero y si no le paga va a ejecutar, ¿sí? La garantía se llama hipoteca. Mutuo es el dinero, compraventa es lo que usted hace de la tradición del dominio, un acto entre vivos, y la hipoteca es la garantía que el banco tiene que la casa va a regresar a su propiedad en determinado momento si Hugo no paga. Y en este caso, en dado caso que yo cancele y todo, ¿cómo sería el trámite? Si usted cancela el crédito, tiene que hacer precisamente un instrumento que se llama cancelación. Vamos a realizar esta, el representante legal del banco firma mediante un formato que ellos especialmente tienen y posteriormente a esto, Hugo, se lleva al Centro Nacional de Registro para desgravarla. Un gravamen, desgravarla. Ok, el gravamen fue la hipoteca, desgravarla fue la cancelación, donde el banco firma que ya se da por cancelado, se da por satisfecho y no habiendo nada más que agregar, se debe de desgravar. En la escritura original, Hugo, se le van poniendo en la parte de abajo, se le van poniendo ciertas leyendas, como la partida de nacimiento de una persona. Si una persona se casa, se margina la partida de nacimiento y dice que se casó en la ciudad de tal. Si una persona se divorcia, se le vuelve a poner como un sello y se le pone que se divorció. Si se vuelve a casar, si es viudo, si es así. En el caso de las escrituras sucede lo mismo. Se va grabando.
se le van poniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Quién fue el propietario antes de Hugo? No hubo, porque esta es una casa nueva. Ah, perfecto, y se hizo un lote. Sí, pero el lote, este fondo, ¿qué medidas tenían al momento de hacer precisamente la división, la desmembración? ¿Sí? ¿Cómo se llama, Hugo, a la figura donde tú tenés un gran lote y empezás a partir esta cantidad en diferentes lotes? Esto se llama, cuando tú haces esa partición, ¿sí? Sí. Se llama desmembramiento, porque lo estás desmembrando. Y si tenés varios lotes y los querés unir, se llama reunión de inmuebles, ¿cierto? Para que manejemos esos conceptos. En este caso, Hugo, tú vas al Centro Nacional de Registro y en el Centro Nacional de Registro presentas la cancelación donde ya está libre de cualquier gravamen. Sergio, en este caso, ¿cuántas clases de hipotecas hay acá en El Salvador? Doctrinariamente hay varias. Nuestra legislación establece, en este caso tú puedes llegar a configurar hipoteca abierta e hipoteca cerrada. ¿Cuál es la diferencia? La hipoteca abierta, Hugo, es cuando tú compras una casa que tiene un valúo de 400,000, por ejemplo, y tú querés un préstamo. En este caso, barajémoslo de una forma muy diferente. Hugo no quiere comprar una casa. La casa ya es de Hugo. Pero Hugo quiere un préstamo del banco para invertir en la remodelación de su casa o para invertir en la expansión de su negocio o remodelación de su oficina. Entonces viene el banco y le dice, ¿cuánto dinero quiere? 200,000. ¿Y qué me va a poner de garantía? Mire, tengo una casa que vale 400,000. Voy a mandarle a hacer un valúo. A la casa se le hace un valúo. Y el perito evaluador, un ingeniero autorizado, en este caso por la superintendencia puede ser, determina que en efecto la casa vale 400,000, pero tú solo querés 200,000. Entonces la garantía aguanta el dinero que te van a prestar, por supuesto, hasta te sobra. ¿Por qué? Porque un banco tradicionalmente, una caja de crédito o en el caso puntualmente de una cooperativa, te prestan fluctuantemente hasta un 75-80% por política interna. Quiere decir entonces que te podrían prestar más. Te podrían prestar 350,000, 300, pero tú solo querés 200. Entonces viene el banco y te dice, perfecto, ya lo vimos a usted como sujeto de crédito, usted tiene cómo pagar. ¿Por qué? Porque el banco, Hugo, la caja de crédito o la cooperativa, no le interesa quedarse con la casa el día de mañana. No, Hugo, no le interesa. Yo le doy la noticia a todo el pueblo salvadoreño que nos está viendo, porque vienen y muchas veces me plantean a mi caso y me dicen, es que me quiere quitar la casa. No, los activos extraordinarios de un banco no resultan ser una ganancia, Hugo. Lo que el banco quiere es que usted le pague para volver a prestar el dinero y seguir haciendo dinero. Porque un activo como tal debo de llevar un proceso dentro del órgano jurisdiccional tan grande y tan largo que muchísimas veces la casa ya se deteriora y en determinado momento al venderla no voy a obtener lo que yo quiero. Más si esta casa está ubicado en una zona que no es de alta plusvalía, por ejemplo. Entonces al banco lo que le interesa es que usted negocie. Por eso es que muchas veces vienen los bancos y pueden negociar sobre las multas y los intereses con usted, porque mientras usted le pague capital, lo que el banco quiere es eso. Muchas veces el banco hasta le da la oportunidad de decirle, Hugo, le vamos a dar oportunidad que venda la casa, busque un comprador y una vez haya un comprador me van a pagar a mí como banco y usted probablemente va a sacar un remanente de dinero. Le doy la oportunidad. Al banco no le interesa, Hugo. No le interesa llenarse de un montón de activos porque va a tener que estar pagando impuestos, el banco, de esa casa que va a estar tirada o ese inmueble. Probablemente me podrás decir, no, pero es un inmueble sumamente bien ubicado. De acuerdo, pero a un banco tener activos como tal no le es de beneficio. Ejemplo, tú tenés varios bancos que no son propiedad, por ejemplo, las instalaciones donde se encuentran, todas son alquiladas.
¿sí? Sí. Porque para un banco no es ningún negocio tener su propio edificio, su propia casa. No, es mejor alquilar. Sí, porque entonces tenés un dinero inactivo. Para el banco es mucho mejor ponerlo en circulación para poder tener un retorno. Es que para los bancos, Hugo, hay dos problemas. Uno, no colocar dinero. Y dos, no tener dinero que prestar. Entonces los bancos tienen que ir haciendo un equilibrio. ¡Y! Nos estamos llenando demasiado dinero. Saquen una oferta para ofrecerle a la gente dinero. Y de pronto, mire, la gente nos está viniendo a pedir, pero ya no tenemos dinero porque no nos colocan. O no colocas o no te colocan. Los dos son problemas para un banco, para una cooperativa, para una institución bancaria. Los dos. Entonces viene, Hugo, y volviendo a tu pregunta, las dos clases, hipoteca abierta, hipoteca cerrada. ¿Cuándo se llama hipoteca cerrada? Cuando tú ya no podés prestar más dinero. Y la hipoteca abierta es, a contrario sensum, cuando podés seguir prestando dinero. Ejemplo, Hugo solo prestó 200,000, pero la casa vale 400,000. Sí. Y como es hipoteca abierta, luego vos venís y decís, mire, fíjese que yo necesito $50,000 más porque me quedé corto. Al final los materiales subieron y me quedé corto. No puedo remodelar la casa, no le he terminado, o le quiero hacer otras mejores que tradicionalmente no podía. Fíjese que a la casa le hice una remodelación, le hice una pérgola ahí al fondo, le remocé la cocina, pero fíjese que le quiero hacer una piscina. Y entonces ahorita voy a aprovechar de una sola vez. Entonces présteme $50,000 más. Quiero ver. Ah, no, hombre, si le aguanta, por supuesto. Esa es la diferencia entre hipoteca abierta y hipoteca cerrada. En este caso, Sergio, ¿qué podemos tener en cuenta a la hora de firmar una hipoteca? Ok. Primero tú tenés que establecer claramente, Hugo, de cuánto va a ser el interés. Hay dos clases de intereses en un banco antes de firmar una hipoteca. Nosotros hemos hablado de un sistema legal, autorizado y con respaldo, pero nosotros no hemos hablado de los usureros, que existen, la usura. Sí. Entonces, está aquella figura que abordamos en el programa anterior, que se llamaba promesa de venta, que yo te dije que la promesa de venta como tal, decir, existe, lo que no existe es comprar el derecho, eso no existe. Y lo que ahora no está permitido, porque se ha prohibido y que antes era una práctica que en el tráfico jurídico se realizaba y que fue prohibida, es la compraventa con pacto de retroventa. Sí. La compraventa, y si vos pagás, con pacto de retroventa. Y si no pagás, ya se hizo la compraventa. Entonces ya no es tuya, la perdiste la casa, por pocos centavos. Sí. Y no necesariamente el 50%, a veces pueden ser una cosa recible por el cual perdiste la casa. Eso es lo que tradicionalmente los usureros lo hacían. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de constatar con antelación con la situación, Hugo, particularmente de una hipoteca? Ok. Primero, para hacer una hipoteca, primero debes de mandar a congelar el inmueble. ¿Qué significa? Una anotación preventiva. El banco manda al Centro Nacional de Registro con tu autorización una figura legal que nosotros hemos establecido como tal, que es una anotación preventiva de la cual te dura unos días mientras tú llegas a perfeccionar el negocio jurídico de la compraventa con el tema de la hipoteca, y que obviamente haces el mutuo, pero el mutuo como tal no se inscribe en el Centro Nacional de Registro, y posteriormente llevas tú ya los documentos. Ese tiempo, Hugo, que se llama anotación preventiva, ese documento, pero ese tiempo que te da el Centro Nacional de Registro para congelarte el inmueble, te garantiza que no van a haber estafas. Es decir, que Hugo le está vendiendo la casa a 4 personas a la misma vez, que Hugo está hipotecando la casa a 4 personas a la vez. No, cuando una persona quiere llegar a inscribir una hipoteca, le dicen no se puede porque ya hay una anotación preventiva. Esta anotación preventiva puede ser ya sea por medio de un banco o por una orden judicial, donde un juzgado manda a congelar determinado inmueble para asegurarse el pago de las resultas de un juicio. Por ejemplo,
Un juzgado puede venir y determinar, mire, señor juez, por favor, como medida cautelar, mándele a congelar los inmuebles, porque si él resulta ser, ¿cómo se llama?, sentenciado, ya sea en materia civil, en materia penal, mercantil, él puede vender los inmuebles o trasladarlos a otra persona. Antes de que eso suceda, mándelos a congelar para garantizar las resultas que yo voy a tener con quien me pague él. Eso se puede hacer. Entonces también es por la vía judicial que se puede mandar a hacer. Listo. ¿Qué nos debemos nosotros de cerciorar? Uno, Hugo, que el interés, el cual tú estás pactando, que sea claro lo que tú has determinado. Segundo, un banco tradicionalmente no te puede subir más de 5 puntos sobre el interés pactado. Eso lo dice un documento. Debes de verificar eso. Sí. Porque no significa que el interés, por ejemplo, nominal va a ser del 15% y que te van a llegar a aumentar hasta el 40%. Eso no se puede. Primero porque está contrario a la ley y segundo porque tú debes de cerciorarte qué es lo que tú pactaste. Porque, ¿cuál es la diferencia, Hugo, entre un banco, una caja de crédito y una cooperativa? Ok. El banco como tal te puede dar intereses más bajos, Sí. competitivamente hablando, porque un banco, Hugo, coloca dinero no solamente doméstico, sino que también préstamos internacionales. Por lo tanto, él presta dinero en los Estados Unidos a un 4% y él en el país lo coloca a un 6.57. ¿Cuántos puntos de diferencia está ganando el banco? De 4, 5, 6 a 7, 3 puntos. Si lo coloca a 10 o lo coloca a 12, está ganando más. Pero alguien podría decir, qué bárbaro los bancos. No, permítame, los bancos tienen que pagar impuestos. Los bancos tienen que pagar todos los gastos operativos que implica, Hugo, el poder tener la garantía de sus datos, el resguardo de su dinero, el pago de salarios, pasivo laboral, luz, agua, teléfono, etc. ¿Por qué? Porque también por adquirir deuda en el extranjero se paga un señoreaje, se paga un porcentaje, porque hay un intermediario. El Banco de los Estados Unidos le cobra un desembolso que son intereses por desembolso, por trámite, por manejo, al igual que a nosotros también, que es un efecto en cascada. Lo que sucede en la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, nos afecta. Si ellos inician en una crisis económica como ahorita la que viene, la Reserva Federal de los Estados Unidos le sube a los intereses. Y como nosotros estamos dolarizados, también nos sube a nosotros los intereses. Eso lo debemos de tener claro. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cooperativismo y una caja de crédito y el banco? Perfecto. ¿Quiénes son dueños de los bancos? Los accionistas. ¿Sí? Sí. Tú compras acciones. Pero en el cooperativismo todos son dueños. Tú abrís una cuenta en el banco, en una cooperativa, y sos dueño. ¿Sí? Sí. Porque compras tú desde el primer momento en que ya sos parte. Por eso se llama cooperativismo. ¿Sí? Sí. Las acciones en el banco se llaman aportaciones en las cajas de crédito o en el cooperativismo. ¿Qué parte de la población atiende, Hugo, las cooperativas y las cajas de crédito? Un sector olvidado o que no le interesa por los bancos. ¿Qué significa eso? Que un banco, para que tú puedas tener una relación con el banco, tú tenés que tener un buen manejo de tu crédito por muchos años. Tú tenés que salir, por ejemplo, bien evaluado en el DICOM, que no hayas tenido ningún tipo de problemas, y además, obviamente, el banco le interesa que tú tengas ingresos. Determinado segmento de la población con estatus, eso es lo que atiende el banco. Y las cajas de crédito y el cooperativismo atiende a todo el resto de la población. Por eso es que como el riesgo es mayor, los intereses son mayores. Las personas que los bancos no les prestan, las cajas de crédito les dicen, vengan que a mí sí me interesa. Lo que sucede es que como usted no cumple requisitos que le piden los bancos, los requisitos míos son menos, pero el interés es mayor. ¿Por qué? Por el riesgo. Si tú, por ejemplo, en un banco sacas una casa, Sí.
a un 6.5, luego sacas un terreno al 7.5, luego sacas el carro al 9.5. ¿Ves cómo va subiendo el interés? Sí, Porque tenés más deuda y el espacio de maniobra se te va reduciendo porque tenés mucha deuda. Pero si tú venís y me decís, fíjese que yo no tengo ninguna deuda, ¿y cuáles son sus ingresos? Tales. Ah, perfecto, entonces sí le podemos dar un crédito para que compre su carro. ¿A cuánto? 6.5. Pero al otro que tiene una gran deuda le dicen, no, a usted al 12, por el riesgo, ¿cierto? O llega el banco y le dice, no, fíjese que realmente ya lo sometimos a una evaluación en el consejo, lo escalamos a presidencia, por ejemplo, y no nos interesa. Entonces viene la caja de crédito, viene la cooperativa y le dice, no, nosotros sí lo podemos atender. Un ejemplo así de como, por ejemplo, compro mi carro y me queda 6.5, ¿cuánto estaría dando y cuánto estaría quitando? Ajá. Y va subiendo tu interés conforme a tu grado de endeudamiento. Cierto, perfecto. Tu pregunta de cómo te quedaría Ajá, el correcto. interés, esa es una evaluación propia de cada banco. Nosotros en el despacho trabajamos con diferentes instituciones y cada banco tiene sus propias políticas. Entonces yo decirte a ti, por ejemplo, en cuánto te quedaría, sería sumamente arriesgado, sería irresponsable, Sí, porque sí. cada banco hace una evaluación muy particular. Por ejemplo, ¿cuál sería mi recomendación, Hugo, si tú quieres sacar una casa? Si tú quieres sacar un carro, pone a los bancos a jugar. ¿Cómo? Mete papeles en diferentes bancos a la misma vez. Y entonces ponerlos a concursar a todos. Y entonces te vas a dar cuenta cómo un banco, siendo la misma persona, te hicieron una evaluación y a ti te da un banco un 6.5, el otro te da un 9, el otro te da... ¿Y en base a qué? Tienen diferentes criterios de evaluación. Pero sí, pero fluctuantemente, ¿en base a qué? Porque yo soy la misma persona. Sí, sí. Voy a diferentes instituciones reguladas Sí. por la Superintendencia del Sistema Financiero. Cada banco tiene sus propias políticas. Por lo tanto, va a tener también diferentes ofertas. Y entonces tú vas y le decís, mire, fíjese que a mí me interesaría quedarme con usted. Le decís a un banco. Sí, a mí me interesaría. Pero lo que pasa es que las garantías que usted me da no son suficientes. Enseñe, revisemos. Te dice el jefe. Y entonces, perfecto, revisémoslo. Porque el ejecutivo lo lleva donde el jefe. Sí, sí. Fíjese que usted me está dando a mí un 6.5. Me interesa. Me interesa. De hecho, es el mejor interés de todo el sistema. Sin embargo, fíjese que el otro banco, el banco verde, el Sí. banco rojo, el banco morado, para no decir nombres por respeto, ¿no? Sí, sí. Me está dando más años. Usted solamente me da 25 y el otro me da 30. Entonces, realmente el otro me sube el interés 5 puntos o 1 punto, pero me da más años. Y el otro me pide el 90%. ¿Sí? O me pide, me da el 90%. Y de prima solamente me pide el 5%. O me da el 95%. Pero ustedes me piden el 20%. Ah, sí, fíjese que es que la casa es usada. No, es usada, pero la acaban de construir. Solamente un propietario y no estuvo ni un mes. Sí, pero para nosotros ya cae en categoría de casa usada. Entonces por eso le estamos pidiendo el 20%. Entonces yo quiero que los pones a concursar y vas donde otro banco y le decís, fíjese que yo tengo, la mejor oferta que yo tengo es del banco rojo. Entonces yo quiero que usted me la mejore, yo me quiero quedar con usted, yo quiero que usted me la mejore. Entonces ahí los pones a jugar. Esa sería la mejor recomendación para mí, Hugo, para los salvadoreños. Si usted tiene las condiciones para hacerlo, y sacar una casa, sacar un terreno, sacar un rancho, una oficina, un carro, ponga a concursar a los bancos. 4 bancos a la misma vez. Entonces va a llegar un banco y le va a decir, no, definitivamente no podemos. O permítame, déjeme subirlo nuevamente a presidencia, a comité. Y vamos a plantear esto. Y probablemente, Hugo, el peor banco de todos, dentro de los que vos tenías sobre la mesa, resulta ser el mejor de todos. Donde al final sí, con tal de no dejar ir al cliente, ya lo evaluamos y nos dimos cuenta que usted es un excelente cliente, es buena paga,
Usted tiene un buen récord. Siempre ha tenido categoría A. Entonces, en efecto, me han autorizado a hacerle todo lo que usted me ha pedido. Entonces, como el otro están viendo que tú, mire, aquí lo tengo yo para irme con el otro banco. Usted decide. Yo me quiero quedar porque yo tengo años trabajando con usted. Sí, sí. Aquí le he venido a pedir préstamos. Tengo tarjeta de crédito suya que la manejo muy bien. Aquí me pagan en este banco. Entonces usted me va a dar una orden de descuento y yo la voy a llevar. Una OD. Y la voy a llevar a mi empresa y aquí mismo me van a descontar. Entonces, aquí pago yo mis recibos, porque tengo cargo los recibos. Yo aquí tengo. Yo no me quiero ir para otro banco. Pero mire, usted va a decidir. Le desisto al banco. Sí, Entonces, sí. el banco probablemente, el peor de todos, Hugo, la peor oferta, resulta ser al final la mejor. Entonces, le dan más años, menos intereses y menos prima. Y además le dice usted al banco, y déjeme decirle un cuarto componente, no tengo el dinero ahorita para dar los impuestos registrales, porque si compras casa tenés que pagar varios impuestos. El impuesto registral de transferencia. Si anteriormente la otra persona tenía la casa, hay que pagar también la cancelación, pero además tenés que pagar dinero para la alcabala. Entonces son dos impuestos. Sí, solo más el otro que hay que hacer la cancelación. Pero bueno, en ese mismo sentido tú le decís al banco, pero mire, yo no tengo dinero para la cancelación, tampoco tengo dinero para el abogado. Entonces viene el banco y te dice, déjeme ver qué puedo hacer. Y entonces viene el banco y al final te dice, mire, usted nos pidió el 5% de prima, aprobado. Ya no le vamos a pedir el 15 ni el 20. Usted nos pidió 30 años, le estábamos dando 25, aprobado, le doy 30. Usted me dice que no tiene dinero, Hugo, para pagar al abogado, no se preocupe, nosotros le vamos a prestar aquí. Con el mismo préstamo, aquí va a ir incluido. Y usted me dice que no tiene dinero para pagar los impuestos registrales, no me preocupe, aquí mismo se lo vamos a pagar, porque la casa como tal cubre como garantía hipotecaria. Sí. De todo le vamos a prestar nosotros, Hugo, por todo le vamos a prestar nosotros 200,000 y la casa vale 350. La garantía está súper bien y cubre todo lo que usted me está diciendo. Entonces usted pone a jugar a todos los bancos. Ese como asesor financiero, esa sería mi mejor recomendación. Es una recomendación y un consejo gratis que yo le estoy dando al pueblo salvadoreño. En este caso, Sergio... ¿Querés otra recomendación? Sí, Con el adelante. mayor de los gustos. Los primeros 5 años normalmente hay una curva, Hugo. Hay una curva Sí. donde tú pagas más intereses que a capital. Después de los 5 años normalmente ya le vas metiendo más a capital. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación, Hugo, es que si usted tiene dinero, dé la mayor cantidad de prima que usted tiene. La mayor. No, yo voy a dar solo 50,000 y me voy a quedar con 50,000. No, señor. ¿Por qué? ¿Cuánto le van a pagar en el banco por esos 50,000 ahorrados que usted tiene en plazo fijo? O compra de aportaciones. Cualquier otro tipo de producto que usted vaya a un banco o una cooperativa. ¿Cuánto le van a dar? Le van a dar un 6-8%, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuánto le va a cobrar el banco por no haber dado usted durante todo el tiempo de una proyección de no haber dado la suficiente prima? Muchísimo más que eso. Entonces usted amortigua. ¿Qué otro beneficio tiene? Que recordemos que los impuestos registrales van de la mano conforme el valor mismo, Hugo, de lo cual usted está prestando y el valor de la casa. Hay una relación. Por lo tanto, si usted presta más, va a pagar más. Además, los bancos tienen una comisión por desembolso. Entre más presta, más va a ser la comisión. Entre menos presta, menos va a ser la comisión. Entonces, mi recomendación es, Hugo, si tiene más para dar prima, déla, porque se va a ahorrar en los años. Tú no solamente tenés que hacer un análisis de que quiero ver cuánto me cuesta, por ejemplo, una impresora. No, hablemos cuánto valen los cartuchos de tinta, porque de qué me sirve que me la den gratis la impresora si los cartuchos de Green Tinta son caros. ¿Sí? Hay carros. Aquí venían varios carros europeos, donde el valor era bajo sobre el mercado.
Entonces tú decís, me estoy llevando un carro europeo, un carro francés. Sí, pero anda a ver cuánto vale un amortiguador cuando se te arruine. Y la velocidad de la devaluación, del valor de reventa cuando lo quieras vender. ¿Cierto? Sí. Entonces, esa situación de qué te sirve tener un carro, si que cuando se te arruine, Hugo, te va a costar un ojo de la cara y cuando lo vengas a vender, te lo van a querer pagar a precio de papa podrida. ¿Cierto? Sí. Eso es la proyección de lo que tú debes de ver. Ok, una vez dicho eso, entonces debo de hacerte el siguiente consejo. Los primeros 5 años van más para intereses que para capital. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aportar más. Si usted, con una disciplina económica, maneja su crédito, usted va a estar antes de tiempo, aunque le dieron 30 años de plazo, usted lo va a poder sacar en 15. Va a tener su casa pagada. Y eso, Sergio, explíqueme. Fácilmente se lo voy a explicar. Si su cuota es de $400, usted váyase haciendo la idea que es de 800. No le entiendo, Sergio, fácil. En la cuota de $400 ya van intereses, ya van seguro de la casa, seguro de cesantía, de daño, seguro de ¿cómo se llama?, de muerte, ¿cierto? Pero en la otra cuota de 400 ya no va eso. Por lo tanto, usted le está metiendo 2 cuotas. Y si es para 30 años y usted le mete 2 cuotas, la va a sacar para 15. Punto número 1. Se está ahorrando intereses. Todos los intereses que en 30 años iba a pagar, ya no los va a pagar porque solamente los pagó en 15 o en 10 años. Entonces, después de 5 años, usted entre más le meta, ya paga menos intereses y va más a capital. Entonces va a salir antes. Usted le está jugando la vuelta al banco. ¿Cuándo le está jugando la vuelta al banco? Cuando usted tiene una tarjeta de crédito. Y usted dice, perfecto, yo tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, los colegios. ¿Cuánto es? Por todo me salen $1,000. ¿Sí? Tiene 3 hijos. $1,000 entre libros y todo. Lo paga con una tarjeta de crédito. Gana puntos. Gana millas, que son 2 cosas diferentes. Sí. Moviliza usted su récord. No va a pagar la membresía año con año. ¿Cierto? Entonces llega usted en ese mismo momento, paga y después viene al banco y le dice, va, los 1,000 que acabo de pagar, aquí están. Y entonces el banco le juega a usted la vuelta. Porque dice, gastó 1,000, me pagó 1,000. No hay nada. ¿Y de qué va a generar intereses? Pero sí le pagan puntos a usted. Pero sí le van a pagar a usted millas. Y entonces usted las va a canjear luego al súper, por gasolina, al súper, por comida, etc. Y entonces usted está manejando su ritmo. Nunca cae usted en un cumplimiento, ni tampoco en intereses, porque los paga. Y hay un corte de la tarjeta de crédito, cada 15, cada 16. Entonces usted viene y dice, bueno, yo tengo que ir a comprar útiles. No, pero lo voy a hacer el 17. ¿Y por qué el 17? Porque ya pasó mi corte. Lo hago el 17 y el 18 lo hago. Pero si el 17 lo haces, si lo haces el 16 y ese día es tu corte, y no alcanzas a llegar al banco por las trabazones que hay en este país, ya te cayó interés. Entonces tú le jugás la vuelta al banco, porque una tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. Y la gente piensa que es una extensión de tu salario. Que tú vas al súper y gastas $200 y que decís, aquí tengo mi salario. No, esos 200 los debe con intereses. La tarjeta de crédito tú la tenés que manejar inteligentemente, que sí, solamente es o para emergencias o para lo que yo te estoy planteando ahorita, de que tú la presentas la tarjeta de crédito cuando, Hugo, la necesitas, como te acabo de plantear. ¿Y cuándo la necesitas? En el caso concreto que te acabo de plantear ahorita. Y en este caso, si no se usa la tarjeta, ¿qué podría pasar? O sea, están Te mandan a cobrar membresía. Y entonces tú le decís, mire, yo no quiero que me cobren membresía. Entonces el banco te dice, ok, le vamos a exonerar de membresía si usted hace 3, 4 cargos de su tarjeta por $150, $200. Pero como tú lo has estado haciendo esos montos, ya no te lo van a cobrar. Y entonces la tarjeta de crédito es referencia para sacar un crédito el día de mañana de tu casa, referencia para ir a sacar visa a los Estados Unidos, porque tú sos sujeto de crédito, que tú la has estado moviendo. Todo eso es referencia, es como tú has estado manejando tu crédito. Entiendo. Sergio, ¿es obligatorio tener un seguro de hogar para
que te concedan una hipoteca. Por supuesto, ninguna institución bancaria te va a hacer un préstamo si tú no venís paralelamente con un seguro de la casa. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, Hugo, si ya dijimos que la hipoteca es la garantía, jurídicamente hablando, de que la casa queda resguardada en un Centro Nacional de Registro? ¿Qué es el Centro Nacional de Registro? Es la garantía que tú tenés de la que está inscrito. Es oponible a terceros, como decimos en el latín, es erga omnes, es oponible a terceros. Cualquiera puede venir a reclamar el derecho y decirle, no, permítame, yo aquí tengo registrada mi casa, por lo tanto es mía. Entonces, ¿qué es un seguro? ¿Qué pasa, Hugo, si tú tenés registrada tu casa? Todo bien, pero ¿qué pasa si agarra fuego la casa? ¿De qué te sirvió tenerla en el Centro Nacional de Registro inscrita? ¿Ah? Si al final agarró fuego y lo único, de la casa pasaste a tener un terreno. ¿Ah? De nada. No te valió de nada, Hugo, en lo absoluto. Por lo tanto, lo que tú debes de hacer es adquirir un seguro. ¿De qué? Un seguro de daños, de vida, para que cuando tú te muras, la casa quede pagada y que tú no le dejes a tu familia deudas. Por eso, Hugo, la diferencia entre tener un apartamento y una casa. Se quema el apartamento, se destruye. ¿Y tú de qué sos dueño? Del aire. Tú no sos dueño de la tierra de abajo, sí, porque te está el apartamento. Sí, pero en una casa sí. Y además el banco en determinado momento de un siniestro solamente te conforma determinado porcentaje de la casa, no la totalidad. Eso es lo que la gente debe de ver. Por ejemplo, tú venís y me decís, fíjese que se destruyó la casa. Ajá, y yo solamente la tenía asegurada por $150,000, porque eso valía hace 10 años. Pero ahora la casa valía 300,000, pero nunca la fuiste a adecuar. Tuviste que haber llamado a la aseguradora para que te hicieran otro valúo, conforme iba avanzando el año con año. Tú tenés un vehículo y tuviste un siniestro, pero yo le había puesto una barra, una canasta, una lona, un jalador, pero no lo notificaste al seguro. Entonces tú mejoraste tu carro, pero el seguro te va a dar nada más y te va a responder cuando el carro estaba chulón, porque tú no lo notificaste, las mejoras que le hiciste. Eso es parte de... Un día vamos a hablar un programa de los seguros, porque resulta ser, dentro del mundo bursátil, resulta ser un tópico sumamente interesante y donde la gente no se pone a pensar por el bajo nivel de escolaridad que tiene y obviamente de conocimiento sobre lo importante que resulta ser un seguro. ¿Cierto? Sí. Es como cuando tú venís y me decís que solo cuando te sentís enfermo vas donde el médico, pero no a un chequeo preventivo. O tu carro solo lo llevas cuando el carro está destartalado. No, lo llevas previamente a darle mantenimiento, cambio de aceite, o cuando ya el carro ya no quiere caminar. Y le decís, mire, es que la última vez que le cambié aceite de motor y las bujías fue hace 10 años, ¿verdad? Que eso no puede ser. Hace 5 años, no, permítame. Si cuando le sacan el aceite, ¿cómo que sangre de concha? Toda negra. Eso no puede ser. Entonces, eso funciona con los seguros, eso funciona con los chequeos de médico, pero también funciona con los abogados. Tú no puedes visitar a un abogado únicamente cuando tenés problemas. Tú puedes visitar a un abogado para que te asesore antes de adquirir una casa, antes de meterte en un problema, para que te asesore. ¿Qué sería lo idóneo? Mire, voy a sacar un plan de teléfono. Abogado, hágame un favor, verifíqueme este contrato que voy a firmar del teléfono. Estos se llaman los teléfonos, los contratos se llaman de adhesión, los contratos de teléfono. ¿Por qué? Porque solo te adherís, únicamente. Viene y te dice, mire, este es el formato que nosotros tenemos. ¿Quiere teléfono? Sí, firme. No, es que a mí no me... Entonces no firme, no va a tener teléfono. Contrato de adhesiones, así se llaman normalmente. Ok, entonces, ¿cuál es la cultura de la gente? Visitar a un abogado únicamente cuando hay problemas. Visitar a un médico únicamente cuando hay problemas. Lo cual no debería de ser. Te deberían de asesorar previamente. Así funciona. Sergio, si la hipoteca es para los inmuebles, ¿cómo garantizamos los muebles? Los muebles, ¿cómo se garantizan? Ok. Y uno de los principales, estos son muebles. Sí, sí. Un reloj es un mueble. Un reloj te dan un certificado, por ejemplo, cuando tú compras determinados relojes, determinadas prendas como relojes, te dan un certificado de calidad
de que en efecto es original. Por ejemplo, tú vas a un Philippe Patek, a un Hermès, a un Rolex, ¿cierto? Sí. Entonces te dan un certificado. Ese certificado te sirve para venderlo el día de mañana, de la autenticidad de este. Y muchos de los relojes no son un gasto, son una inversión. Porque tú tenés, por ejemplo, un Tag Heuer, que cuando tú lo vayas a vender, ya vale más, Hugo, de lo cual tú lo compraste, por el paso del tiempo. Entonces, un Rolex presidencial, por ejemplo, etcétera. Pero también de la misma manera hay otro tipo de prendas, Hugo, que tienen certificados de autenticidad, como por ejemplo el oro, gargantía, etcétera. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué debemos de hacer con los muebles? Se levanta una acta, por ejemplo, de quién te lo vendió y se estipulan en una casa quién te lo vendió. ¿Ok? Y que es propiedad de X o Y persona. Pero en el caso de los vehículos, existen dos lugares, Hugo, donde tú los vas a registrar. El registro mobiliario, donde tú vas a registrarlo, pero también a Sertracén. Sertracén es una concesión del Estado, sí, porque antes de Sertracén era el registro público de vehículos y antes era el registro fiscal de vehículos que estaba adscrito al Ministerio de Hacienda y después pasó al Viceministerio de Transporte y luego es lo que nosotros conocemos como Sertracén. Perfecto. ¿Qué es lo que tú obtenés en Sertracén? Certeza y seguridad jurídica, que el automotor, cuando tú tenés la tarjeta de circulación, sale propiedad, dice abajo, Hugo, tu nombre, y después abajo dice a propiedad, ¿sí? O dice prenda. Sí. ¿A prenda de qué? Del banco. Entonces, tú formas ya no una hipoteca como las casas, sino que una prenda. Y vas a inscribir esta prenda al registro que te acabo de mencionar y también a Sertracén. En los dos pagas el registro inmobiliario. Ok, una vez dicho esa situación, que es importante y que el banco te la pide, o cualquier otra persona, para tener certeza y seguridad jurídica y ser oponible a terceros. Algo que el banco te lo pide, listo. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Qué pasa, Hugo, si tú no inscribís esto? Y la otra persona vende la moto a otra persona. Por no haberlo inscribir, ¿tenés algún problema? No, es estafa. Porque él te dio en garantía algo que luego fue a vender y que sabía que no podía vender. Porque ya te lo había dado en garantía a ti. Sí. Que tú no lo fuiste a inscribir al Centro Nacional de Registro es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Cierto? Sí, sí. Va, perfecto. Una vez dicho eso, sigamos avanzando. Entonces, el tema de las motos, Hugo, o el tema de los carros, tiene un registro particular, así como cuando vos compras una lancha. La Autoridad Marítima Portuaria, tú lo tenés que inscribir, un jet ski, una lancha, etcétera. Como cuando compras un avión, hay un registro donde tú lo vas a inscribir, ¿sí? Y por la matrícula de la lancha o del avión, tú determinas quién es el propietario. La matrícula es como la placa de un carro. ¿Para qué sirve la placa? Porque hay una tercera placa en el parabrisas o en la moto, en la parte de atrás, en la parte lateral del tanque. Sí. Precisamente sirve para identificar si este es compatible con este, porque no le podés intercambiar las placas. Sí, sí. Sí, si no, esto puede derivar en un delito penal. Entonces, para eso sirven los diferentes registros donde tú vas a inscribir determinado cambio. Ok, Sergio, bueno, hemos llegado al final, ¿verdad?, de nuestra entrevista, pero siempre, ¿verdad?, que nos dejes tú con la hermosa reflexión sobre la palabra de Dios. Gracias. Hugo, tengo la oportunidad de predicar y en esa oportunidad estábamos hablando sobre algo sumamente lindo y es esto. Mateo 6, 14, 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era el profeta, comprobable supuestamente bajo los antiguos testamentos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado.
Una vez Jesús viene y cuando le preguntan quién era él le dice, ¿quién crees tú que yo soy? Unos dicen, le dijo a él, lo mismo que está diciendo Mateos, unos dicen que tú eras Elías resucitado y otros dicen que eran Juan, luego que mataron a Juan. Recordemos que en el monte Sión, cuando se hace la transfiguración, Jesús se despide, Hugo, de sus discípulos y le dice, yo me tengo que ir para mandarles al Espíritu Santo. La misma cosa que dijo Juan, yo tengo que menguar para que Él crezca. Y Juan conoció a Jesús. ¿Cuándo lo conoció? ¿Cuándo lo bautizó? No, cuando estaba en el vientre de su madre. Dice que las dos madres se encuentran, estaban embarazadas al mismo tiempo y que se empezaron a estremecer. Recordá que el padre de Juan fue Zacarías, el que quedó mudo, luego de haber peleado con el ángel. Y que le dijo, no vas a recobrar la voz hasta que tu hijo Juan, hasta el nombre le dio, nazca. Por eso es que cuando nació Juan, le preguntaron a la madre, ¿quién es? ¿Cómo se va a llamar? Juan. Y todos se le quedaron viendo, pero es imposible que se vaya a llamar Juan, porque en el linaje, en el árbol genealógico, no existe nadie que se llama Juan. Entonces le preguntaron a Zacarías, que estaba mudo, ¿cómo se va a llamar? Entonces él pidió que le llevaran una regleta de madera y puso Juan. Cuando él puso Juan y leyeron y dijeron, se va a llamar Juan, recuperó la voz. En ese preciso momento. Cuando Juan muere, le dicen a Jesús, Juan murió. Él sabía que algo nuevo se había abierto, un nuevo capítulo. Por eso es que en determinados lugares él andaba, Hugo, haciendo milagros. Y les decía, no cuentes lo que viste. Cuando entra, por ejemplo, a la casa de la hija de Jairo, que estaba llorando y todo, y gritando, él entra a Jesús y les dice a todos, cállense, por favor saquen a esta gente. Porque tenía un gran tumulto y un gran relajo. La niña no está muerta y todos empezaron a reír de él. Cállense, saquen a toda esta gente para empezar. Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de relajo. Sí. Te ordenó la tierra, pero también te ordena la vida. Y sacó a la gente. Cuando la gente se salió, le dijo a la niña en latín, en hebreo, que se levantara. Y la niña se levantó. Pero les decía que no contaran. Pero la fama de Jesús se había extendido tanto, que entonces le llegó a oídos de Herodes. Es la cita bíblica que acabo de compartir. Y Herodes dice, él es Juan resucitado. Porque Herodes le tenía miedo a Juan, además de respeto. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido en un calabozo. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan lo cuestionaba que no se podía casar con la esposa de su hermano. Y Juan le decía, no te está permitido tener a mujer la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan. De hecho, en la fiesta de cumpleaños, la hija de Herodías bailó tan bien que Herodes públicamente le dijo a todos, pedime lo que vos querás. Y se lo dijo en varias oportunidades. Y yo te lo voy a dar. Pedime, ¿querés la mitad de mi reino? Yo te lo voy a dar. Entonces la niña fue donde Herodías, la mamá, y le dijo, mamá, ¿qué le pido? Cuando se dio la vuelta, llegó y le dijo, en la fiesta, enfrente de todo, yo quiero la cabeza en una charola de plata de Juan el Bautista. A él no le quedó más que decirle, vayan a traerme la cabeza, decapítenlo al verdugo, y se la llevaron. ¿Por qué te estoy planteando todo esto, Hugo? Te lo estoy planteando porque no solamente en el tema de la transfiguración se da esto que estaba con Moisés y Elías. ¿Quién fue Moisés? Lo hemos hablado. Pero ¿quién fue Elías? Además de ser un profeta. Cuando Elías se partió el río Jordán, se partió, que él ya se iba a despedir porque iba a subir a la presencia de Dios, como está plasmado en la cúpula de la roca,
y que el monte Sión está a un lateral. En la planicie, en el monte Sión está la tumba del rey David, y arriba del rey David está el cenáculo de la última cena. Se configuró ahí, en eso que te estoy planteando, que el descendiente, el Hijo del Hombre, iba a nacer de la simiente del rey David. Y en efecto, María y José son descendientes del rey David. Así se llegó a configurar de lo que habían dicho los profetas. Y Elías habló de eso. Cuando Elías ya iba a la transfiguración, se partió el río Jordán. Tiempo después fue bautizado Jesús. ¿Pero por qué se partió? Para que él pudiera pasar con Eliseo. Y luego se fue en el carruaje de fuego, que nosotros lo sabemos. ¿Pero por qué planteamos todo esto? Por una pregunta simple que Jesús le hizo a los demás. ¿Qué dice? ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo mismo que hizo Herodes, en momentos diferentes, Hugo. Sí, sí. Y entonces él le dice, la gente dice que tú eres reencarnado. La gente dice de los personajes que hemos hablado. ¿Y quién tú crees que soy yo? El Mesías, nuestro Salvador personal. Muchísimas gracias, Hugo, te agradezco profundamente la oportunidad que me das de poder compartir más allá de los conceptos que podemos nosotros manejar con relación a la legislación vigente aplicable de la materia, en términos muy pragmáticos de los tópicos abordados. Más que eso, la palabra de Dios, que me das la oportunidad de poderla compartir. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sergio, por siempre tomarte el tiempo con nosotros, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de tu programa Tu Onda Club, una radio de tu estilo, con el licenciado Sergio Méndez, ¿verdad? Pase feliz tarde y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.